este video vamos a desarrollar el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones básicas en la trigonometría. Bienvenidos. Quédense hasta el final del video y descubran la pregunta clave sobre el tema. ¿Qué aprenderemos? Vamos a identificar el teorema de Pitágoras para la resolución de triángulos rectángulos basados en la longitud de sus lados. Recordemos que los teoremas nos permiten generalizar propiedades y cada uno de ellos son los ladrillos que ayudan a soportar el inmenso y fascinante edificio matemático desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Bien, empecemos. El teorema de Pitágoras es el estudio de la relación entre los lados de todo triángulo rectángulo, permitiendo determinar la longitud de los lados que lo conforman. Entonces, matemáticamente el teorema de Pitágoras establece que para todo tipo de triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta proposición es sin duda una de las más conocidas en la historia de las matemáticas y que cuenta con el mayor número de demostraciones a lo largo de los tiempos, a través de diferentes métodos y elaboradas muchos por matemáticos y científicos. Vamos a ver. Como podemos observar, para todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como podemos observar, en el triángulo rectángulo en color amarillo, se estructura sobre cada uno de sus lados un cuadrado, de manera que ese cuadrado nos permite aplicar el teorema dado allí. En color rojo vamos a ver el cuadrado del lado igual a la longitud de la hipotenusa. En color azul vamos a ver el cuadrado del lado igual a la longitud de uno de los catetos, y el cuadrado verde es igual al lado de la longitud del otro cateto respectivamente. Entonces vemos allí la representación del teorema de Pitágoras a través de las áreas de los cuadrados que se forman con la longitud de los lados del triángulo rectángulo. Bien, para entender la aplicabilidad del teorema de Pitágoras, desarrollemos el siguiente ejemplo conociendo los dos catetos. Entonces, para hallar la hipotenusa cuando se conocen los dos catetos, miren que la fórmula presenta una variación. Indica que la hipotenusa, para poderla despejar, en el otro extremo del término aparece la raíz cuadrada. Podemos observar entonces que se elimina la potencia 2 y a la sumatoria le asignamos la raíz cuadrada. Veamos detenidamente el siguiente ejemplo. Dice, hallar el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. Entonces nos entregan el cateto A, que vale 8, el cateto B, que vale 15. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a estructurarla de la siguiente manera. Entonces, reemplazamos cateto A por 8 y cateto B por 15. Determinamos los valores elevados al cuadrado, nos da 8 al cuadrado 64, 15 al cuadrado 225. Realizamos la respectiva suma, nos da 289 y al final sacamos la raíz cuadrada dándonos como un resultado 17. Por lo tanto, todos los lados del triángulo rectángulo ya son conocidos. Cateto A y cateto B, los valores son 8 y 15 respectivamente, y la hipotenusa que acabamos de hallar aplicando el teorema de Pitágoras, que nos da 17. Bien. Fórmula adicional número 1, cuando conocemos la hipotenusa y uno de los catetos. En este caso vamos a hallar el cateto A, quiere decir que vamos a conocer el cateto B. Miren que la fórmula presenta otra ligera variación. En este caso, el cateto B iría a restar dentro del desarrollo de la fórmula. Podemos observar que se elimina la potencia 2 y ahora debemos realizar una resta a la que le asignamos la raíz cuadrada. Veamos detenidamente el siguiente ejemplo, indicando allí que vamos a hallar el cateto A en el siguiente triángulo rectángulo.
nos entregan los datos. Entonces, en este caso, como podemos observar, se conocen los valores de la hipotenusa, que es 41, y del cateto B, que es 9. La siguiente variación en la fórmula es similar al caso anterior, la única diferencia es que acá vamos a conocer el cateto A determinado a través del desarrollo del siguiente ejemplo. Entonces, hallar el cateto B en el siguiente triángulo rectángulo cuando se conoce la hipotenusa, que en este caso vale 26, y el cateto A, que en este caso vale 24. Bien, verificando entonces los datos, reemplazamos la hipotenusa en 26 al cuadrado nos da 676 y el cateto A al cuadrado, en este caso 24, nos da 576. Al realizar la resta nos da 100, si sacamos la raíz de ese valor, nos resulta en 10 el cateto B. Por lo tanto, todos los lados del triángulo rectángulo ya son conocidos. Hipotenusa 26, cateto A 24, eran datos ya entregados en el ejercicio y hallamos el cateto B, que en este caso es 10. A continuación, aplicamos el procedimiento de la fórmula con los datos entregados en el ejemplo. Entonces, muy bien. Después de haber trabajado las tres maneras de aplicar el teorema de Pitágoras, se resumen de la siguiente manera. Podemos entonces observar que para hallar la hipotenusa, conociendo los dos catetos, vamos a internamente a manejar una suma. Mientras que cuando vamos a hallar los catetos, vamos a manejar internamente una resta. Siempre iniciando con la hipotenusa en el desarrollo de la operación interna de la raíz. Los catetos van restando. Bueno amigos, por acá les dejo los siguientes ejercicios para reforzar los conocimientos que hemos adquirido hasta este momento. Bien, continuamos. Por lo tanto, debemos recordar conceptos básicos de geometría. Otro aspecto fundamental que se analiza en los triángulos rectángulos es la medida de sus ángulos. Recordando, como dice matemáticamente, que la sumatoria de la medida de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Y si lo aplicamos para el triángulo rectángulo, como uno de sus ángulos internos es de 90, de ahí proviene el nombre de triángulo rectángulo, entonces hacemos la operacionalidad en la aplicación de la fórmula y nos quedaría que los dos ángulos internos, en este caso van a ser agudos, si se van a sumar nos va a dar 90 grados, razón por la cual los ángulos agudos de triángulo rectángulo son ángulos complementarios o se denominan ángulos complementarios. Despejando los datos numéricos se obtiene entonces que los ángulos agudos de todo triángulo rectángulo se denominan ángulos complementarios porque la suma de ellos es igual a 90 grados. Como se observa, si se conocen cualquiera de los ángulos agudos, podemos hallar fácilmente el otro ángulo agudo del triángulo rectángulo. Vamos ahora a realizar un ejemplo para aplicar ángulos complementarios de los triángulos rectángulos. Dice así el ejemplo. Dado el siguiente triángulo rectángulo, hallar el ángulo faltante. Entonces observamos allí que los ángulos agudos que nos entregan, uno es dado numéricamente como 39 grados y el otro es desconocido, por eso se le asigna una letra griega, en este caso es beta. Entonces, según ángulos complementarios dice que alfa más beta es igual a 90, como alfa en este caso se conoce, vale 39 grados, lo reemplazamos. Bien, al despejar la fórmula nos arroja que el ángulo beta es igual a 51. Entonces, en la operación simplemente es de aplicar sumas o restas para despejar el ángulo faltante. O también, si tenemos el siguiente triángulo rectángulo, entonces observamos que alfa es el ángulo desconocido y beta, en este caso, vale 62 grados. Reemplazando eso en la fórmula de ángulos complementarios, entonces el 62 está sumando, pasaría a restar. Si hago la operación, nos arroja que el ángulo alfa es igual a 28 grados. Entonces fácilmente podemos identificar esos valores. Por acá les dejo el siguiente ejercicio para que apliquen el procedimiento de
ángulos complementarios. Muy bien. Importante. A los ángulos en trigonometría les podemos asignar por nombre cualquier letra del alfabeto griego. Alfa, beta, delta, lambda. Bueno, lo importante es que identificar cuando tengamos el razonamiento en trigonometría de ángulos desconocidos, ¿sí? Es mejor optar por asignarle cualquier letra griega. Esto es con el objetivo de que los procedimientos matemáticos se puedan trabajar fácilmente. Bien, les entrego entonces el ejercicio final en donde vamos a hallar los valores de los lados y ángulos faltantes en cada uno de los siguientes triángulos, aplicando el teorema de Pitágoras y ángulos complementarios para estos triángulos allí dados. Bien, en el mundo el teorema de Pitágoras proporcionó una vital relación entre la geometría, la trigonometría y el álgebra, ya que este es un modo de representar triángulos en términos numéricos usando sistemas de rectas que se etiquetan con números. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras fue el primer paso de la humanidad hacia las técnicas geométricas necesarias para la cartografía, la navegación y la topografía. Bueno, viene el momento de la pregunta. Dice así: ¿sabías que el teorema de Pitágoras es aplicado por los geólogos para localizar el centro de un terremoto? La repito, ¿sabías que el teorema de Pitágoras es aplicado por los geólogos para localizar el centro de un terremoto? Entonces, ¿puedes encontrar otras aplicaciones del teorema de Pitágoras en la vida cotidiana? Bien, amigos y estudiantes, los invito a que en la casilla de comentarios me respondan la pregunta planteada. Bueno, espero que haya sido de agrado la clase. Recuerden que estaré subiendo videos de matemáticas en mi canal. Muchísimas gracias y los invito a que compartan